Hola, espero estén muy bien. Muchas gracias por venir a esta nueva clase. Hoy día vamos a hablar de un tema eh, distinto, pero que también en el fondo, producto de lo que hemos ido aprendiendo en las otras clases, va a ser más fácil también entender. Idealmente, las preguntas me gustaría si las pudiesen hacer al final también, para poder en el fondo ver si es que la presentación los ayuda a responder las preguntas. Algunas preguntas y comentarios que hubo también del material de clase que me gustaría tocar. Bueno, la primera decía, ¿cómo lo puede hacer alguien a quien solo alcanza para cubrir sus necesidades básicas para invertir? Bueno, esto es parte también de la sección de presupuesto, ¿cierto? En el fondo, uno tiene distintos niveles de gasto en el hogar. Y también en el fondo uno es el mejor en conocer qué cosas son en el fondo imposibles de eliminar de nuestro listado de gastos y qué cosas en el fondo uno sí puede eliminar. No obstante, si es que uno siente que ya está muy acogotado y más encima además está endeudado, hay que ver algunas de las alternativas que vimos en las clases de endeudamiento, en donde se mostraba que en el fondo uno puede, hay distintas herramientas, ¿cierto? En el fondo uno puede, por ejemplo, prepagar una deuda, uno puede también, en el fondo, portarse, eh, uno puede también, bueno, hay distintas estrategias que uno puede hacer y que ya vimos en el fondo para poder buscar estos espacios para poder ahorrar y luego con ello poder invertir. ¿Ya? Igual vamos a seguir profundizando un poco más en esto, pero es importante tocarlo. ¿Cómo estimar el rendimiento de una inversión? Esta pregunta, a pesar de sonar compleja, no lo es tanto. Básicamente, lo que uno tiene que hacer para estimar el rendimiento de una inversión es considerar, primero, cuál es el monto que uno está invirtiendo, ¿cierto? Y cuál es el monto que uno tiene al término del periodo. ¿Cómo podemos calcular esta rentabilidad? Bueno, primero tenemos que ver cuánta plata pudimos obtener nosotros de la plata inicial que invertimos. Eh, Hacerle los descuentos de los costos administrativos, por ejemplo, que pueden haber, o costos de distintas transacciones, etcétera. Y simplemente dividir este monto este monto descontando estos costos, lo dividimos en el costo inicial, ¿cierto? Menos uno, y eso en el fondo nos va a dar el rendimiento en términos de porcentaje. Tercero, dice acá, se habla de que los estudios son inversión, pero anteriormente dijeron que no era inversión. Esta pregunta nos va a dar paso en el fondo a la definición de inversión que vamos a poder repasar y con eso en el fondo me gustaría también que luego de ver estas definiciones puedan, puedan hacerse la misma pregunta y ustedes mismos responder si es que los estudios son o no inversión y en qué caso podrían ser. Objetivo entonces y contenido a tratar hoy en día. Bueno, lo primero es comentar que todo esto son para poder entender perfectamente el mundo de las inversiones, son muchos años de estudio, hay mucho material, hay muchas alternativas, muchas estrategias, mucho que aprender. Esto es simplemente una pincelada para que en el fondo cuando sientan en el fondo los deseos, si es que si lo sienten, de invertir, puedan leer y entender con mayor facilidad la información que está disponible en distintas fuentes. Entonces, primero vamos a ver la definición de inversión, vamos a ver la diferencia que hay entre ahorrar e invertir, que es crucial para poder partir esto. Luego vamos a ver los tipos de inversionistas, los tipos de inversión también que existen. Tenemos, por ejemplo, capital, bonos, valores, ¿cierto? Que son acciones. Tenemos distintas inversiones que pueden ser alternativas, ¿cierto?
Y también, en el fondo, vamos a ver algunas alternativas que están más a la mano, ¿cierto? Y vamos a ver en el fondo dónde y en qué se puede invertir mi dinero, dependiendo de el tipo de inversionista que puedo ser y el tipo de inversión también que quiero hacer y cuán dispuesto estoy yo a enfrentar distintos riesgos. Entonces, ¿qué es la inversión? Entonces, la inversión es la colocación de recursos financieros que una empresa o una persona natural realiza para obtener un rendimiento de ellos o bien recibir dividendos que ayuden a aumentar el capital de la empresa a nuestro patrimonio. Como bien pueden esperar, hay inversiones que son de corto y otras inversiones que son de largo plazo. Ambas obviamente tienen distintos niveles de riesgo, hay distintas consideraciones que hacer y eso lo vamos a ir viendo también de a poco. Entonces, hay que tomar en cuenta que ninguna inversión está 100% garantizada, ninguna, porque todas también dependen en algún grado del desempeño futuro que pueda tener la economía. Eh, y como hemos visto también en tiempos recientes, ni siquiera hoy ni antes, en el fondo, los gobiernos han podido garantizar esto. Y al invertir, muchas veces en el fondo se hace esta advertencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre ahorrar e invertir? Bueno, en primer lugar, ahorrar, ¿cierto? Como ya hemos visto antes, es el hecho de separar una porción de nuestros ingresos sin gastarla, sin ocuparla, ¿cierto? Y la cual puede aumentar o no, dependiendo de los instrumentos de ahorro que nosotros utilicemos. Aquí muy importante es que el ahorro en el fondo no arriesga el capital inicial. El valor de dicho capital en el fondo no disminuye y aunque obviamente existe un efecto inflacionario y eso hace finalmente que la capacidad adquisitiva al ahorrar en el fondo pueda disminuir en el tiempo. Lo que nosotros tenemos que combatir con distintas estrategias. Ahora, ¿qué cosa es invertir? Invertir, por el contrario, implica correr un riesgo con el capital. Yo estoy arriesgando parte del capital que estoy ahorrando. Y dependiendo de los instrumentos a utilizar, puede incrementar o disminuir. Puede disminuir si es que la alternativa de inversión no fue la... Eh, ¿Qué otras definiciones considere que eran bastante buenas? Estas dos que hay acá. La primera dice, ahorrar implica gastar menos de lo que ganamos, tener un excedente que vamos después a invertir para hacerlo crecer. Invertir entonces es simplemente poner ese dinero a trabajar para nosotros, para que genere más dinero y le aporte valor a nuestra vida. La definición 2 es bastante similar y dice que la diferencia entre los ingresos y los gastos de consumo de una persona o una familia es lo que nosotros conocemos como ahorro, ¿cierto? Ese adicional que viene en el fondo de tener ingresos superiores a nuestros gastos. Cuando el dinero que ahorramos se usa para adquirir un bien del cual se espera genere ganancias, se está haciendo una inversión. Entonces, ¿qué tipo de inversionista somos? Bueno, hay distintas definiciones, pero en general estas definiciones dependen del grado de aversión al riesgo que tengamos nosotros. Y aquí hoy vamos a distinguir en 4 grupos: agresivo, de crecimiento, moderado y conservadores. El aspecto más relevante de la personalidad inversora es qué tanto apetito o, por el otro lado, qué tanta aversión al riesgo tengo yo. A mayor riesgo voy a tener mayores beneficios esperados. Ojo, esperados, no necesariamente voy a tener mayores beneficios. Y viceversa, lo mismo también. Entonces, por ejemplo, los más agresivos, obviamente esto es un ejemplo, pero en el fondo los más agresivos están dispuestos a perder, en un ejemplo que encontré, hasta un 35% de esa inversión y a invertir el 80% de sus ahorros en acciones, mientras que en el polo opuesto, donde están los conservadores, ellos solamente buscan invertir un 10% de su capital y no están dispuestos a perder nada. Entonces, ¿qué tipos de inversión tenemos? En términos generales, se puede clasificar en 4 grandes tipos. Tenemos las inversiones de capital, como los bonos,
tenemos también los valores o acciones, y tenemos inversiones alternativas. Le vamos a poner que son en el fondo todas aquellas que no están dentro de los tres primeros grupos. Entonces, primero, esto es más de conocimiento general, pero es bueno también que los conozcan. Las inversiones de capital se refieren normalmente a la tasa de interés que nos da un banco por tener en el fondo el dinero guardado en forma de depósito. Estas son acciones que son, o sea, son, inversiones que son muy poco riesgosas, que tienen un menor riesgo también que las acciones y los bonos, pero a su vez, obviamente, los dividendos que nos van a entregar van a ser inferiores. La inversión de capital suele ir muy de la mano con aquellas personalidades de inversión que son más conservadoras, que son en el fondo todos aquellos que no desean poner en riesgo su ahorro y prefieren guardarlo en forma de estos depósitos bancarios. Por el otro lado, también tenemos los bonos, ¿cierto? Que es un instrumento utilizado para financiar deuda. Los bonos entonces pagan en intervalos de tiempo que están fijados y pagan un interés que se acuerda desde el principio. Entonces, la deuda puede ser, por un lado, emitida por gobiernos, por países, que puede ser pública, o puede ser privada, que puede ser emitida por empresas. Y de esta forma, con ello, las empresas privadas también pueden captar recursos para poder financiar los distintos proyectos que tengan. Entonces, cuando se emiten bonos, las empresas se comprometen a pagar una cantidad estable durante un tiempo determinado a los inversionistas que en el fondo compran estos bonos. Ahora también, para el caso de los gobiernos, cuando una economía desarrollada emite bonos, estas suelen pagar menos intereses porque también el riesgo de impago es menor. Y esto es súper evidente y tiene mucha relación también con, uno puede hacer un símil, por ejemplo, con la capacidad crediticia de una persona natural, ¿cierto? En el fondo, entre mayor es el riesgo país, mayores van a ser los intereses que ofrezca el gobierno que emite deuda. Y en este caso, y en el caso actual de nuestro país, ese riesgo país ha ido lamentablemente aumentando. En cuanto a las acciones, son los activos más riesgosos. ¿Por qué? Porque tienen una volatilidad muy alta. Ahora, en el largo plazo, esta volatilidad disminuye. Estamos hablando, no sé, de plazos de 10 años, pero aún así son más riesgosos, aunque hay expertos que dicen que pueden controlar esta volatilidad y lo que los vuelve, obviamente, y lo que los vuelve valores que pueden ser menos riesgosos incluso que bonos, etcétera. Entonces, las acciones dependen de la trayectoria de las empresas. Cuando éstas demuestran un buen desempeño, el accionista gana. Pero cuando caen en bancarrota, estos pueden ser los últimos en cobrar. Entonces, son algunas cosas que debemos considerar. Además, las empresas que crecen a ritmos más acelerados, por lo general, reinvierten una buena parte del flujo de capital que generan con el objetivo de continuar creciendo. Los accionistas, ¿cierto?, que compran estas acciones, tienen derecho a recaudar parte de estos beneficios. Los inversionistas más agresivos y menos reacios o más aceptantes, la verdad, al riesgo, prefieren las inversiones en acciones o en valores. Tipos de inversiones alternativas vamos a encontrar de distinto tipo y cada una va a tener riesgos diferentes. Las más conocidas hoy son los fondos de capital privado, el venture capital, que se le conocen en castellano como el capital de riesgo, las inversiones en materias primas o bienes homogéneos o commodity, las inversiones inmobiliarias y las divisas y criptomonedas también que están en otro saco. Rápidamente, el fondo de capital privado es la inversión en empresas que no cotizan en los índices bursátiles, o sea, en la bolsa. Y este tipo de inversiones tienen de antemano una duración predeterminada. Buscan un retorno de inversión que es súper elevado. Estamos hablando de retornos cercanos, por ejemplo, al 20% anual.
Y bueno, los especialistas también afirman que ellos por mandato entran y salen en este tipo de inversiones. Y cuando ellos invierten, tienen un horizonte de 1 a 3 o 5 años antes de volver a vender la empresa con la que se están asociando. El capital de riesgo, que también se le llama de otras formas, capital emprendedor, capital aventurado, es una operación financiera a través de la cual se facilita con capital financiero a empresas de startup, que son aquellas que están partiendo, pero que tienen un elevado potencial y a su vez también riesgo al estar en fase de crecimiento, porque también en el fondo pueden quebrar rápidamente, pero pueden crecer muy rápido en eso de que tengan un modelo de negocio que sea consistente con lo que los inversionistas están buscando. Estos fondos obtienen provecho de este tipo de operaciones al convertirse en propietarios del activo de las compañías en las que invierten, siendo estas normalmente empresas que disponen de una nueva tecnología o un modelo de negocio, como estamos hablando, distinto. Entonces, para poder invertir en estas empresas privadas, hay ramas de expertos en evaluación de empresas que en el fondo hacen estudios y proyecciones para poder saber cuál es el potencial de crecimiento que tienen. Y ahí en el fondo está la gracia de poder determinar si es que vale la pena invertir o no en estas inversiones. Se puede ganar se pueden ganar rentabilidades altas con estas alternativas, pero todo depende también de qué tan correcto es el análisis y el estudio de estas proyecciones. Adicionalmente, hay algunos fondos que exigen tener una representación y poder dentro del consejo de administración y equipo directivo de las empresas en las que invierten. Mientras que también hay otros inversores que solamente aportan el financiamiento. Entonces, la diferencia acá es que los primeros se denominan socios estratégicos, porque también no solo aportan capital, sino que también aportan su conocimiento sobre el sector, clientes, contactos, capacitación, etcétera. Y también hay otros que son los socios financieros que solamente aportan el capital o el músculo financiero. Tenemos también las inversiones en materias primas o commodities, ¿cierto? Que son aquellos que se llaman bienes homogéneos. Son bastante conocidos. Tenemos metales preciosos, ¿cierto? O industriales, ¿cierto? El hierro, el cobre, que es muy conocido. Tenemos productos energéticos, petróleo, gas, ganado, etcétera. En los últimos años también, por ejemplo, hemos visto un aumento en el precio de los alimentos. Hemos visto también, por ejemplo, cómo el oro también ha mantenido una tendencia al alza, siendo un refugio de valor. Pero, ojo, que sea un refugio de valor no significa que haya tenido periodos, dependiendo del ciclo, que haya tenido rentabilidad negativa. Y eso ha pasado. Si es que uno revisa 15 años atrás, el mismo oro también tuvo retornos que fueron negativos. Entonces, hay que incluir varios tipos de inversiones en un portafolio y esa es la gracia también de ir haciéndole seguimiento a estas distintas materias primas o distintas inversiones. De esta forma podemos nosotros diversificar el riesgo y también, a su vez, disminuir la posibilidad de perder plata y aumentar la posibilidad de generar beneficios para nuestra cartera de inversiones. Tenemos también inversiones que son inmobiliarias. Estas son bastante conocidas, así que no me voy a detener mucho en ellas. Donde podemos encontrar inversiones en propiedades comerciales o residenciales. Y el análisis, obviamente, va a ir de la mano de la plantilla proyectada en el fondo de la propiedad o las propiedades que estén involucradas en la inversión. Tenemos también monedas y criptomonedas. Hay compra y venta de divisas, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad para poder invertir en estos mercados, sean divisas, sean criptomonedas, lo que hay que tener es la capacidad de aproximarse o en el fondo de entender cuáles van a ser las fluctuaciones de estas. Entonces, para nosotros poder obtener ganancias, lo que tenemos que hacer es adelantarnos a lo que va a pasar y si es que se cumple nuestra expectativa de mayor valor
en aquella divisa o criptomoneda, nosotros vamos a poder tener ganancias de corto plazo, por ejemplo, o de largo plazo, si es que así es la estrategia. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer para poder meternos en estos mercados de Forex o Crypto Market? Principalmente tenemos que considerar, número uno, la inflación de activos que pueden haber en cuestión, ¿cierto? Porque estamos comparando entre uno u otro. Los spreads que hay, ¿cierto? Que son las diferencias de precio de venta y compra. Y los costos en el fondo de hacer este intercambio. Y la volatilidad que pueden tener cada uno de los mercados. Ahora, ¿dónde invertir? Bueno, primero tenemos que recordar que una inversión es poner a trabajar nuestro dinero ahorrado con la motivación de tener ganancias mayores y aumentar nuestro patrimonio. Esa es la motivación que nosotros tenemos para invertir. No necesariamente se va a cumplir, pero es la motivación que tenemos. Es muy normal en el fondo no tener muy claro dónde y cómo empezar a invertir. En el fondo a todos nos gustaría invertir con un mínimo riesgo y tener un retorno altísimo que nunca baje. Pero lamentablemente las inversiones no funcionan así, requieren de mucho conocimiento, de mucha constancia, estrategia y sobre todo también de protegerse, de hacer un portafolio que sea bien diversificado. Entonces, por lo tanto, todas las inversiones tienen algún grado de riesgo. Algunas pueden ser más altas que otras, pero de todas formas ese riesgo existe. Y también, obviamente, conocer que a mayor riesgo, mayor retorno, menor riesgo, menor retorno. Entonces, si alguien nos ofrece una inversión libre de riesgo o con rentabilidad asegurada, probablemente lo que uno tiene que saber es que o no nos está diciendo la verdad o no nos está contando completamente o no lo sabe cómo es la situación completa. Son muy raras esas ocasiones en donde no hay ningún riesgo asociado. Entonces, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo balanceamos este riesgo, este retorno que hay en las inversiones? Bueno, para eso en el fondo lo que me gustaría hacer es mostrarles algunos tipos distintos de inversiones que busqué, que tienen distintos riesgos asociados, y la idea es que en el fondo sirva para poder reconocer cuál es el perfil de riesgo, cuál es el mejor tipo de inversión que me conviene a mí como persona, conociendo en el fondo cuáles son mis gustos, mis preferencias, cuánto estoy dispuesto cuánto estoy dispuesto en el fondo a poder sacrificar. Ahora, si es que en el fondo hay alguien acá que es muy activo en inversiones, quizás le puede servir también para poder comparar su conocimiento en inversiones, buscar otros instrumentos de inversión. Esperemos a todos les pueda servir de una u otra forma. Entonces, estos son algunos tipos de inversión con su riesgo y retorno, ¿cierto? Tenemos depósitos a plazo, fondos mutuos, las APB, cuentas 2, fondos de red inmobiliaria, los ETF, acciones y trading. Vamos a ir uno a uno. Entonces, partamos. Entonces, depósito a plazo tiene un nivel riesgo-retorno muy bajo. Es básicamente que uno le pasa el dinero al banco por un tiempo determinado, puede ser un mes, puede ser 2 meses, un año, etcétera, y el banco se lo va prestando a otros. Por esa razón, el banco en el fondo nos premia con una tasa de interés que suele ser muy baja y que muchas veces con suerte supera la inflación. Pero este retorno que nos entrega es extremadamente seguro. En el fondo, para que un banco no nos pague, tiene que declararse en quiebra o ser insolvente, y algo que en Chile al menos es muy difícil que ocurra, dado que están asegurados y las aseguradoras a su vez están aseguradas también, sucesivamente. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, si pedimos un depósito a plazo en el Banco Estado, actualmente nos está dando un 0,8517% anual. Vale decir que si uno mete 500.000 pesos, después de un año, uno va a tener 4.259 pesos de retorno nominal, que es bastante bajo, es muy seguro,
pero no nos alcanza a proteger completamente de la inflación. Tenemos los fondos mutuos también, ¿cierto? Que es para aquellos perfiles que son un poquito más moderados. Obviamente hay distintos tipos de fondos mutuos. Ahora, ¿qué es un fondo mutuo? Partamos por ahí. Los fondos mutuos en el fondo son fondos de inversión que crean las instituciones financieras, donde juntan dinero de distintas personas y las invierten en distintos tipos de instrumentos. Estos fondos pueden tener, en algunos casos, rentabilidades negativas. Obviamente esos no son los que nos ofrecen las administradoras de fondos, y hay algunas que pueden ser incluso un poquito más altas. Ahora, algo que hay que considerar, y es súper, súper importante, es en todas estas inversiones, la rentabilidad pasada no asegura rentabilidad futura. Usualmente, estos fondos no mantienen rentabilidades altas de forma consistente, y eso hay que tenerlo súper claro. En el fondo, que haya ocurrido en el pasado, no necesariamente va a ocurrir en el futuro. Porque, ojo, ahí hay dos desafíos muy grandes. Primero, para quienes administran estos fondos, tienen que invertir efectivamente en lo que genera el mayor retorno. Y por el otro lado, por nuestro lado, nosotros tenemos que apuntarle efectivamente a ese fondo mutuo que está rentando de forma consistente. Entonces es un desafío y es complejo que eso ocurra. Adicionalmente, otro riesgo que hay ahí es, otro costo que hay ahí son las comisiones. Dependiendo obviamente de la administradora de fondos, hay distintos cobros que pueden existir. Por ejemplo, las comisiones de entrada, las comisiones de salida, las comisiones de administración, comisiones que pueden cobrar un ejecutivo en particular. Ahora, el punto es que estas comisiones salen de nuestra rentabilidad. Por ejemplo, si es que un fondo cobra un 5% anual total en comisiones, si el fondo renta un 4, significa que perdimos un 1. Esa en el fondo es una de las peores situaciones en las cuales uno podría estar, porque prácticamente estaríamos pagando comisiones para que además el fondo vaya perdiendo nuestro dinero. Hay otros tal vez que cobren menos comisiones, pero renten menos que la inflación. Entonces, lo que hay que considerar acá, número uno, dar las diferencias entre nominal y real, y también en el fondo no dejar de comparar entre opciones. Tenemos que ver no solo las comisiones, no solamente las rentabilidades, sino también las comisiones que hay detrás de cada una de estas estrategias de inversión que estamos buscando. También tenemos una opción más convencional, que son los ahorros previsionales voluntarios. Estos pueden tener un nivel de riesgo-retorno bajo o alto, dependiendo del multifondo, sobre todo ahora, que está un poco más volátil la cosa, ¿cierto? Entonces, el ahorro previsional voluntario es una herramienta adicional y complementaria al ahorro que uno hace en la AFP, y como su nombre lo dice, es completamente voluntaria. El objetivo de la APB es aumentar el monto de la pensión o compensar periodos en que no cotizaste. Eso es clave. Ahora, no necesariamente tiene que ser dentro de nuestra AFP, puede ser en otras instituciones financieras, pero ¿cuál es la gracia de las APB? Bueno, que a pesar de que son parecidas a los fondos mutuos, porque también en el fondo son fondos de inversión, tiene una característica que las hace distintos, y que es que el Estado en el fondo inventó un incentivo para que nosotros pudiésemos ahorrar más para nuestra vejez. Entonces el Estado te premia con un bono fiscal de un 15% sobre lo que ahorraste en el año, con un tope de 6 UTM, que son más o menos 300.000 pesos. Entonces, este incentivo al ahorro por parte del Estado solo existe si uno mantiene la plata hasta la jubilación. Si uno la retira antes, pierde el premio. Entonces también pierde parte del incentivo para nosotros ahorrar dentro de este mecanismo. Bueno, acá dice también que para tu jubilación invertir en APB puede ser una gran alternativa, porque ya partirías ganando el 15% de lo que invertiste al año, con un tope de 6 UTM. Por el otro lado, tenemos también la cuenta 2 de la AFP, que es algo bastante similar a la versión a lo que estamos conversando anteriormente para invertir. La AFP tienen los 5 fondos mutuos que nosotros conocemos, entre comillas, que son los famosos multifondos, ¿cierto? El A, el B, el C, el D y el E, que se ordenan de mayor a menor riesgo. La cuenta 2 es otra cuenta dentro de la misma AFP,
¿cierto? Es una cuenta paralela a la cuenta principal, que se puede manejar más o menos de la misma forma, y la gracia que tiene es que se pueden hacer retiros sucesivos durante un mismo año incluso. Tienen comisiones que son súper bajas y eso es algo clave, y las rentabilidades son muy buenas si es que se comparan con otros instrumentos de inversión del mercado. En el portal de la Superintendencia de Pensiones, por ejemplo, uno puede ver las rentabilidades de las distintas AFP, que van desde un -10 en el fondo E, porque ha sido también un año particularmente complicado, a un 16,58 en el A en los últimos 12 meses. En los fondos de inversión también existen fondos de renta inmobiliaria que tienen un retorno medio. ¿Cuáles son estos fondos? Son un tipo de inversión alternativo en donde uno está invirtiendo efectivamente en bienes inmuebles, digamos oficinas, departamentos, etcétera, pero la gracia es que uno en el fondo junta plata y con esta plata se compran propiedades, y estas propiedades se ponen en arriendo, pero uno lo hace también con un grupo mayor de personas. Entonces uno compra una parte de este fondo, que es algo conceptualmente similar a las acciones, y se gana obviamente un porcentaje proporcional a esta porción que nosotros estamos comprando, pero la gracia que tiene es que uno no tiene que estar preocupado de conseguir arriendo ni estar cobrando. Obviamente eso es algo que está descontado y es parte de los costos que hay detrás de esta estrategia de inversión. Algo positivo también es que estas acciones además van subiendo valor gracias a la plusvalía de las propiedades y pueden tener retornos bastante altos. Por ejemplo, han tenido en los últimos años retornos similares al 5,7%, similar al IPSA. Entonces, retorno similar a menor riesgo que la renta variable, pero tienes que averiguar también las comisiones, porque existe una comisión fija y otra variable que obviamente está asociado a que todo este mecanismo funcione. Otro instrumento son los conocidos ETFs. No sé si es que los habrán escuchado, tienen un riesgo retorno medio. Viene del inglés en el fondo Exchange Traded Fund, y en el fondo es un fondo de inversión que se transa en la bolsa de valores como si fuera una acción. Entonces, los ETF son un tipo de herramienta de inversión que está formado por acciones y otros instrumentos que buscan invertir de manera conveniente en algún sector, en alguna industria, en alguna región, buscando una diversificación para evitar exponernos a una acción en particular. Entonces los ETF son, como habíamos dicho antes, un batido de distintas cosas. ¿Y qué los diferencia con un fondo mutuo? Bueno, en particular, un ETF generalmente es un fondo que está administrado pasivamente. Esa palabra es muy importante. En el fondo, replica un índice de mercado, como puede ser, por ejemplo, el IPSA, como puede ser el SP500, como pueden ser muchos índices bursátiles conocidos. Se pueden negociar en la bolsa de valores, al igual que una acción, mientras que los fondos mutuos se administran activamente, con un administrador de fondos que regularmente en el fondo está viendo qué compra, qué vende dentro de este mismo fondo. Esa es la gran diferencia. ¿Y cuáles son las ventajas de los ETF? Bueno, tienen tarifas de administración más bajas, existe una gran diversidad, hay de muchos tipos. Los dueños de ETF también son propietarios indirectos de las empresas, por lo que también van a recibir beneficios como dividendos, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el lado negativo? Bueno, que no muchas entidades financieras ofrecen ETF, porque como tienen también comisiones bajas, no les conviene tanto, pero hay muchas alternativas. Es simplemente meterse a Google y ver opciones para no dar mucho nombre, pero de que hay opciones, hay opciones. Invertir en ETF entonces puede ser una buena idea para los que quieren invertir pasivamente y a largo plazo. Pero en el corto plazo también existe la opción. Ahí hay movimientos al alza y a la baja, obviamente hay más volatilidad, y eso en el fondo alguien experimentado puede aprovecharlo. También está la opción de invertir comprando acciones, ¿cierto? Entonces eso es la estrategia de mayor riesgo, ¿cierto? Obviamente sabemos que una empresa se divide en acciones,
y uno al comprar acciones se vuelve de alguna forma propietario de la empresa. Se pueden comprar acciones en general o principalmente por dos motivos. Puede ser por dividendos, ¿cierto? Para recibir cada cierto tiempo un porcentaje de los ingresos de la empresa, o puede hacerse también por crecimiento. Cuando uno espera que la empresa crezca, las acciones suban de precio y se pueden vender más caras. Entonces, si es que uno quiere ser dueño de las acciones de una empresa, no puede comprarla a través de una corredora. Ahí uno lo que tiene que hacer es llamar ejecutivos, empezar a mandar correos, ver cuántas acciones en el fondo están disponibles para venderse, a qué precios te pueden vender cada acción. Y obviamente te van a cobrar una comisión que suelen ser generalmente grandes. Pero si es que uno quiere aprovechar solamente los movimientos en los precios, existen otras estrategias, y sin obviamente ser dueño de las acciones y ahorrarse también la comisión de administración, existen distintas alternativas que se llaman brokers. Y hablando bueno de eso, la estrategia más riesgosa y que está fuera de las inversiones tradicionales es lo que nosotros conocemos como trading. O sea, es una estrategia tradicional también, pero es más riesgosa. Entonces el trading es una inversión que se hace de corto plazo, ¿cierto? Puede ser incluso de horas o minutos. Es una inversión que se le conoce como activa, porque además, en el fondo uno tiene que estar supervisándola y tiene un riesgo muy, muy alto, pero potencialmente, en el caso de tener éxito en esta apuesta de inversión, se pueden tener retornos muy altos. Entonces, el trading básicamente es especular sobre los movimientos que van a tener de precio los activos, y qué tendencia en el fondo va a tomar el mercado, y uno toma una posición. Entonces, se puede tomar una posición al alza, que es una posición de compra o de que se va largo en el fondo, que significa que uno cree que el precio de un activo va a subir, o se puede tomar una posición a la baja o de venta, que le dicen también irse corto. Entonces, significa que uno cree que el precio de un activo va a bajar. Todo esto se hace gracias a los contratos por diferencia, y estos contratos por diferencia son en el fondo derivados financieros que replican el precio de un activo subyacente, que puede ser una acción, un par de divisas, un commodity, criptomonedas, etc. Un broker de contratos por diferencia se encarga de hacer match o hacer calzar contratos o posiciones compradoras con posiciones vendedoras. Entonces, para que alguien gane en el trading, a través de estos contratos por diferencia, otro tiene que perder. Eso es importante. Y va a ganar el que pueda leer y predecir mejor los movimientos del mercado financiero. Por ello, entonces, puede ser altamente riesgoso, incluso para quienes saben protegerse y moverse en este mundo. Entonces, es algo para considerar y no tomar con liviandad. Entonces, el resumen de algunos de los tipos de inversiones, pueden verlo acá, ¿cierto? Depósito a plazo, que es una inversión muy segura, pero tiene una muy baja rentabilidad. Los fondos mutuos, ¿cierto? Tienen altas rentabilidades, algunos, pero esto no te asegura la rentabilidad futura, porque en el fondo estamos hablando de la rentabilidad anterior. La desventaja también es que muchos de ellos tienen comisiones altas, aunque en el tiempo se han ido disminuyendo, como uno puede ver en el mercado. APB, es cierto que hay un beneficio fiscal por ahorrar para nuestra vejez. La desventaja es que si uno saca la plata antes de jubilar, se pierde el beneficio. Entonces deja de valer tanto la pena esa inversión con el castigo. La cuenta 2, ¿cierto? Que es esta cuenta paralela a nuestro fondo previsional, que uno puede sacar la plata antes de jubilar, lo que es una ventaja, porque uno la puede sacar muchas veces en el año, pero necesariamente uno tiene que invertir dentro de una AFP que tiene por mandato algunas restricciones. Hay fondos de renta inmobiliaria, ¿cierto? Que uno no se tiene que preocupar por el auto porque lo hacen por ti, pero hay comisiones fijas y variables. Tenemos la ETF, que tienen bajas tarifas de administración, pero también hay pocas entidades financieras que ofrecen estos instrumentos. Hoy en día hay más disponibilidad. Acciones, ¿cierto? Uno se transforma en el dueño de una parte de la empresa, pero hay hartos costos asociados, y uno puede solo invertir al alza. Y trading finalmente, que es
es fácil e instantáneo, y uno puede llegar a muchos instrumentos distintos, pero el problema es que tiene un riesgo muy alto que requiere educación y conocimiento. Entonces, algunas conclusiones que creo que son importantes es, si es que uno tiene un perfil más conservador y todavía no se siente cómodo, pero quiere profundizar todavía, quiere invertir en algo, hay que buscar las alternativas que puedan ser un poco más seguras, que puedan darnos un retorno no necesariamente gigantesco, como por ejemplo están estas opciones como la cuenta 2, fondos mutuos, depósitos a plazo. Todo esto hay que investigarlo con calma. Eh, por ejemplo, la cuenta 2 es una muy buena alternativa para quienes son un poco más adversos al riesgo. Entonces, si tienes mayor conocimiento y estás dispuesto a arriesgar tu capital, existen estrategias activas o combinaciones de estrategias en inversiones que pueden potencialmente entregar un mayor ahorro, un mayor retorno. Eso sería el caso de quienes están dispuestos a meterse en trading, por ejemplo, eh, o a meterse en el mundo de criptomonedas o divisas, etcétera. Entonces, hay muchas alternativas, hay muchas estrategias, hay muchos proveedores hoy en día y muchos productos también. Entonces, es bueno meditar qué nos acomoda y qué se ajusta a nuestras posibilidades. Eso sería la clase de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias, Marco, por la presentación. Casi buenas noches ya. Oye, sabes, yo tengo dos consultas. La primera, un poco más que nada, yo creo que varios lo pueden tener. Si podrías dejar tu correo o algo para pedirte la presentación, sería súper interesante. O podríamos solicitarla. Y Sí, la no, no hay segunda, problema. ya, genial, muchas gracias. Y la segunda es en relación al contexto de incertidumbre que estamos viviendo actualmente en el país. ¿Qué nos recomendarías tú como experto para usar? ¿Qué tipo de inversión me refiero yo? Sabemos que nuestro sistema de AFP está un poco ya en decadencia, puede que, o sea, no en decadencia, pero sabemos lo que está pasando con aquel. La gente ya que lo quiere un poco boicotear, la bolsa no ha estado muy alta, el dólar está altísimo, entonces, ¿qué nos recomendarías tú para poder invertir? La verdad, yo creo que todo es muy lamentable también mi respuesta, pero yo creo que todo va a depender un poco de la versión al riesgo que tenga cada uno. Y, y creo que decirle a alguien como debieses invertir en esto podría ser en el fondo inducir a un error que creo que no corresponde que lo sugiera, pero sí prefiero mostrar cuáles son las alternativas que tienen, que puedan investigarlas. Yo encantado de mandarle la presentación, puedan ver cuáles son en el fondo los costos que hay detrás, porque en el fondo no solamente hacer la rentabilidad, también hay un tema que van a ser los costos, van a ser los riesgos, y como tú bien dices, el tema de la sustentabilidad que puede tener, por ejemplo, el invertir, por ejemplo, en AFPs también va a tener relación con cuán creíble uno crea que sea en el fondo del sistema, y ahí me imagino que hay distintas posturas. Yo no soy quien para decir en fondo qué es lo que va para cada lado, pero sí les puedo decir, existen estas alternativas, pueden investigarlas. Primero que todo, agradecer por tu presentación. Muchísimas gracias. Y yo hace un tiempo que ya vengo invirtiendo en trading y hay un concepto que a lo mejor tú me lo puedes aclarar que tiene que ver con los contratos futuros. Uno de esos es que hace poco Michael Burry, que predijo la hiperinflación del 2008, está haciendo unos contratos a Tesla en corto. Entonces, y como no lo nombraste y como una duda que a lo mejor podría tener a alguien que también está incursionando en esto del trading, si tú me podrías explicar así a grandes rasgos o muy simple para que podamos entender todo en qué consisten esos contratos a futuro y por qué también cuando se finalizan estos contratos tienen un rendimiento de un 200, un 400% incluso. ¿Eh? Marcos, si quiere, mientras tú lo buscas, un comentario respecto a una Sí, pregunta dale, dale. anterior. Sí, no hay El, problema. es muy importante en el perfil de riesgo que tú comentabas, considerar sobre todo dos cosas. Lo primero, a todos nos gusta ganar. El perfil de riesgo no se mide ahí, porque no hay nadie que no le guste ganar. La diferencia es si nos gusta ganar mucho o ganar muchísimo, digamos. Esa es la distinción.
el gran tema en el perfil de riesgo se define cómo nos sentimos con la pérdida. Tiene que ver con eso. ¿Cómo te sientes tú cuando pierdes? Cuando tenías que te costó ahorrar, por ejemplo, 500.000 pesos y perdiste 100.000 pesos en un mes y perdiste un 20% de lo que tenías. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Quedas sin dormir? ¿Quedas irritable? ¿Andas mal genio? No hay problema, puedes vivir con eso sin mayor inconveniente. ¿Y qué pasa si de los 500 pierdes 250.000? Y ahí Claro. se puede identificar cuál es tu verdadero perfil de riesgo. No con la ganancia, ahí estamos todos contentos, es con la pérdida. Es primera vez que pregunto algo, la verdad. Es más que nada para confirmar algo, ya que yo con mi papá hace poco empezamos a invertir en ETFs y Perfecto. somos súper amateur, y más que nada la confirmación que quiero tuya es que si nosotros partimos con Racional, que es una aplicación, como está Fintoa, Racional, y creo que hay como dos más. Entonces, quería Sí. saber como tu opinión al respecto sobre estas como entidades, porque si bien están como reguladas, no sé, quería saber como si son 100% seguras, son cosas serias, no sé, por ahí va la pregunta. Gracias. Sí, no, a ellos los conozco. Te puedo dar mi opinión, pero no te puedo dar en el fondo la certeza de que no vaya a pasar nada, porque uno en el fondo nunca sabe en la vida y siempre hay un riesgo. Pero sí son empresas en el fondo que están bien reguladas por la CMF, así como también está Renta 4, como tú bien decías, existe Fintual, que dentro de sus fondos mutuos también invierte en ETF. A mí en lo personal me parecen seguras, sí las ocupo en algunas, eh, y creo que dependiendo del índice que uno esté siguiendo, eh, pueden generarte un buen grado de inversión y te pueden permitir también diversificar tu portafolio, así que a mí me parecen seguras. Sí. Para los que aún no realizamos el retiro del 10% de la AFP, ¿es recomendable traspasar a cuenta 2? Ahí de nuevo todo depende del grado de aversión al riesgo que tengan. Ahora, si es que no son expertos en inversión, a mí me parece una estrategia bastante positiva en el caso de que quieran. Es que hay varias cosas que están en juego también. Depende también, por ejemplo, de cuánto confíen en que puedan tener la plata ahí, qué tan disponible la quieren tener, dónde la quieren invertir. Hay una serie de factores que van a tener que van a tener que ir considerando a medida que pasen estas clases, porque hay muchos conceptos que hemos pasado que son importantes para ver dónde voy a invertir mi plata. Ahora, si la pregunta es si la cuenta 2 puede generar buenos retornos, sí, puede generar buenos retornos tan buenos como se puede generar en la cuenta principal de la AFP, dependiendo del multifondo que estemos ocupando. ¿Eso significa que no voy a tener nunca algún grado de pérdida? No, no significa eso, pero sí, en el fondo lo que han mostrado los multifondos es que comparado al benchmark, ¿cierto? A la comparación de mercado, han rentado bastante bien. Y también tienen un costo de administración muy bajo.